¿Sabes cómo se originó el antiguo Egipto? El ciclo del Nilo. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco, un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. Egipto, 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona.
Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte en el antiguo Egipto. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia del antiguo Egipto.
Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían, como nosotros ahora, médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. En 1798, el descubrimiento de la piedra de Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos y abría una puerta por la que se asomaba un mundo fascinante. Remontando el río desde el delta, nos encontramos primero con Gizeh, una extensa explanada en la que se levantan majestuosas las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se trata de un conjunto funerario construido en el margen occidental del río, pues el oeste, el lugar donde se pone el sol, era el lugar de la muerte. Guardando la necrópolis de Gizeh, permanece, impasible a los avatares del tiempo y los hombres, el rostro de la Esfinge. Su mirada milenaria, cargada de misterio, contempla el sol naciente en el horizonte. Nilo arriba, más hacia el sur, proseguimos nuestro viaje para encontrarnos nuevamente con un lugar sagrado, Saqqara. Es este el gran cementerio de la cercana capital, Menfis. El lugar aparece dominado por el gran complejo funerario construido por el faraón Zoser y su pirámide escalonada, la primera levantada en Egipto hacia el año 2650 a.C. El Nilo, verdadera columna vertebral, nos lleva ahora hasta la legendaria Tebas, la antigua Uaset, ciudad de los vivos, dominio del dios solar Amón, dador de la vida. Está situada en el lado oriental, por el que nace el sol. Para su gloria se construyó en Karnak el más grande de todos los templos, el Ipe-Isut, y durante 1600 años todos los faraones quisieron dejar aquí su impronta, ampliando o embelleciendo sus edificios. Muy cercano estaba el templo de Luxor, que era visitado cada año durante la hermosa fiesta de Opet por la imagen de Amón, que bajaba el Nilo y celebraba allí su unión con la reina, hecho que aseguraba la descendencia divina del rey y su regeneración. Frente a Tebas, reino del sol, de Amón y de la vida, se situaba al oeste del Nilo el reino de Osiris, el dios de la muerte, justo por donde se pone el sol. Aquí, entre el Nilo y la montaña, muchos faraones ordenaron que les fuera construido un lugar para la otra vida, un castillo de millones de años, templo recordatorio para la celebración de su culto. Los valles de los reyes y de las reinas guardan en sus numerosas tumbas, decoradas con vivos colores, los secretos de sus moradores, profanados ya desde muy antiguo por la ambición y la curiosidad.
Aquí se encontró la majestuosa tumba de Tutankamón y su maravilloso tesoro que había de acompañar al joven faraón en la otra vida. También al oeste del Nilo se hizo construir la reina Hatshepsut su propio templo funerario, en Deir el-Bahari, hacia el año 1466 a.C., llamado por los egipcios Geser-Geseru, el sublime de los sublimes. Prosiguiendo viaje Nilo arriba, llegamos a Edfu, el reino de Horus, el dios halcón. En el año 237 a.C. se inició la construcción de su gran templo, sobre otro precedente. El templo, el más grande de Egipto tras el de Karnak, es también el mejor conservado, y sus paredes, plagadas de inscripciones, le convierten en una verdadera biblioteca grabada en la piedra. Muy cerca Nilo arriba, llegamos a Kon Ombo, dominio de Aroeri y Sobek, el dios de cabeza de halcón y el de cabeza de cocodrilo. El gran templo que podemos ver hoy en día fue fundado en el siglo II a.C. y es también uno de los mejor conservados. Estamos llegando al final del viaje. La construcción, durante el siglo pasado, de la gran presa de Asuán puso en peligro muchos monumentos que corrían el riesgo de ser inundados. Uno de los más espectaculares era el templo de Isis en Philae, que hubo de ser desmontado y reconstruido piedra a piedra en su emplazamiento actual. Comenzado a construir en el siglo III a.C., fue un lugar de adoración con diversos santuarios y sepulcros en los que se celebra a todas las deidades envueltas en el mito de Isis y Osiris. La última sorpresa del viaje se nos reserva para el final. Todavía más al sur, ya en la Alta Nubia, encontramos los dos templos de Abu Simbel, semiocultos a la mirada exterior hasta el año 1817. Como en el caso de Philae, ambos templos también fueron trasladados por la construcción de la presa de Asuán. Moderno trabajo faraónico, fue necesario seccionar más de 1000 bloques de piedra, algunos de ellos de más de 30 toneladas de peso. Las colosales estatuas de Ramsés II guardan de miradas ajenas el interior de la impresionante construcción y advierten al curioso de que está en presencia de algo más que un hombre, de una divinidad. Dentro, en el santuario, se nos muestra al faraón junto con las estatuas de Ptah, Amon-Ra y Ra-Horakhti, exhibiendo así su poder divino. Eclipsado por la grandeza del gran templo de Ramsés II, el más modesto de Hathor no desmerece sin embargo en belleza. En él, Ramsés se hizo representar en la fachada junto con su esposa Nefertari, ambos con las mismas dimensiones, testimonio del prestigio de la reina. Hemos acabado nuestro viaje, apenas un esbozo. Mucho es lo que queda por ver y aprender. El tiempo, enemigo de los hombres, se ha conjurado para ocultar el esplendor de la tierra de los faraones. Pero la piedra, dura y tenaz, resiste y aún resistirá para mostrar la gloria del país del Nilo, del pueblo de la Tierra Negra. El fin del imperio egipcio. Así como la unión hace la fuerza, la división produce debilidad. Con el correr de los siglos, el poder de los faraones egipcios se fue disolviendo debido a innumerables peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por poderosos imperios vecinos. Primero, los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto. Dicen que su extraordinaria belleza hacía suspirar a más de un hombre allá por la época. Marco Antonio era un poderoso general romano que cayó preso de su amor. Ella soñaba con que ese amor le devolvería el esplendor a Egipto. Lamentablemente, Marco Antonio perdió en una gran batalla frente a su rival, Octavio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, dejando en manos de Octavio y del Imperio Romano lo poco que quedaba de Egipto. A pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de la civilización egipcia aún perdura entre nosotros, y sus colosales monumentos nos recuerdan su grandeza y majestuosidad.